Queridos hermanos, reciban mi cordial saludo y mis deseos de que las bendiciones del Señor estén sobre sus vidas. Y bueno, vamos a continuar. Estamos en la sesión número 6 de métodos de estudio bíblico. Y en esta oportunidad, el propósito de nuestra sesión es comprender y aplicar los métodos de estudio de capítulos, versículos y palabras. Vamos a tratar el método de estudio de capítulos, luego el método de estudio de versículos y luego el método de estudio de palabras. Así que cuando no tenemos la disposición del tiempo para estudiar un libro completo, generalmente se pueden seccionar y se hacen los estudios de manera más específica, ya sea por capítulos o por versículos, ¿no? O por palabras. Vamos a ver a continuación el estudio de capítulos. El análisis de capítulo implica obtener una comprensión total del material del capítulo de un libro mediante la cuidadosa observación de cada párrafo, oración y palabra de una manera sumamente detallada y sistemática. Las tres partes de este método son resumen del capítulo, análisis versículo por versículo y una conclusión del capítulo. Cuando nosotros iniciamos, ya sea el método que fuere, lo importante es que, si bien es cierto, cada método tiene sus pasos a seguir, sus formas, ¿no?, de cómo llevarse a cabo, es necesario siempre iniciar con oración, pidiendo la dirección al Espíritu Santo para que Él guíe nuestro estudio. Y sobre todo nos permita ver aquellas verdades que Él nos quiere revelar, que son de aplicación personal a nuestra vida. Entonces, vamos a ver estos pasos. Son 3 pasos, hemos visto en análisis por capítulos. El paso 1 consiste en escribir en resumen, un resumen del capítulo. Vamos con el paso 1, pero previo al paso 1 tenemos que haber leído el capítulo, ¿no? Y leído varias veces, tal como lo hicimos en el método de estudio del libro completo, que requería hacer una lectura previa muchas veces, varias veces, todas las que sean posibles. Igualmente, en el método de estudio de capítulos, se requiere que nosotros leamos todas las veces que fueren necesarias. Ya que se trata de un capítulo, ¿no? O bueno, uno puede hacer varios capítulos, pero por ejemplo uno, entonces usted puede leer todas las veces que sean necesarias. ¿Y para qué? Para lograr entender el mensaje, mirar algunos detalles, saber de qué se trata. Entonces ya uno lo va leyendo y va captando la idea, el mensaje del autor. Entonces, luego de que uno ya leyó varias veces, lo primero que tiene que hacer es escribir un resumen del capítulo, ¿no? Y ya, bueno, si conoce la técnica para escribir un resumen, lo puede hacer, pero si no, hay algunas recomendaciones, algunas formas de escribir el resumen. No, lo que no buscamos es interpretar, no buscamos interpretar lo que están diciendo, sino anotar de tal manera con algunos aspectos que nos permitan familiarizarnos con lo que se está diciendo en este capítulo. Entonces podemos usar 3 formas para hacer ese resumen. Una es parafraseando, y la paráfrasis es la expresión de un contenido, pero con nuestros propios términos, sin cambiarle el sentido que está indicado o que el autor lo está diciendo. Entonces, es como que nosotros escribimos lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Es parafrasear. Podemos de repente a lo que está diciendo el autor agregar algo que lo explique. También es una forma de parafrasear. Entonces, usamos para hacer el resumen un parafraseo, puede ser. También puede ser un bosquejo, hacer uso de un bosquejo. Y el bosquejo sabemos que es un esquema que nos permite ver las divisiones amplias con las subdivisiones, ¿no? Es como dividir el mensaje de este capítulo en sus partes y hacer ese bosquejo, hacer ese esquema. También otra forma de resumir es hacer uso de los sujetos, verbos, complementos en oraciones que me estén
indicando más o menos el mensaje de lo que está diciendo el autor. Entonces, el primer paso es escribir un resumen del capítulo. Luego pasamos a un segundo paso, y es hacer una lista de las observaciones. Con este paso se inicia el análisis de versículo por versículo del capítulo, ¿no? Ahí vamos a comenzar ya a hacer un análisis, empezando con la actividad de la observación. Vamos a mirar con detalle cada oración, cada palabra, escribir todo lo que podamos observar y sobre todo contestar una pregunta. La pregunta es, ¿qué se dice? ¿No? ¿Qué decimos? ¿Qué se dice del texto que se está diciendo? Como se ha planteado, el secreto para hacer un buen estudio bíblico radica en aprender a hacer las preguntas correctas, hermanos. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué se dice? Luego de haber hecho la lista de observaciones, pasamos ya al tercer paso. El tercer paso consiste en hacer preguntas para la interpretación. Necesitamos ver darle interpretación al texto. Entonces, vamos a hacerle preguntas interpretativas. Y estas preguntas son, por ejemplo, ¿por qué el escritor dijo esto? ¿No? ¿Qué significa lo que qué significa? De repente hay algún término o alguna frase. Necesitamos saber qué significa lo que el autor está diciendo. ¿Cuál es la significancia del contenido del texto, del capítulo? ¿Cuál es la implicación de algún suceso, algún evento, ¿no? ¿Qué implicancias trae? ¿Por qué es importante lo que estamos leyendo? Estas preguntas son preguntas interpretativas que nos van a ayudar a hacer una interpretación del texto. Cuarto paso, vamos a comparar el capítulo con otros pasajes. En este paso consiste en encontrar referencias cruzadas para los versículos del capítulo para obtener explicaciones adicionales del significado del texto. Se fundamenta en el principio de interpretación que dice: la Biblia es su propio intérprete. La Escritura es el mejor explicador de las Escrituras, ¿no? Este es el principio, que la Biblia se explica a sí misma. Y hay pasajes que de repente no se encuentren tan claros y vamos a poder ir a nuestras concordancias de repente o a las referencias, a los paralelos que se encuentran en nuestras Biblias. Muchas de nuestras Biblias, sin ser Biblias de estudio, contienen las referencias, ¿no? Por ejemplo, si usted busca en los evangelios, de repente, cualquiera de los eventos, alguna parábola o los acontecimientos que narra de repente Lucas, me refiere a lo que dice Marcos y a lo que dice Mateo o a lo que dice Juan. O no, de repente algún acontecimiento con el Señor Jesús o alguna parábola donde está consignada en un evangelista, también está consignada en nosotros, o de repente no. Entonces, estos acápites, estos versículos escritos de manera pequeña en nuestra Biblia, son las referencias que a nosotros nos importa muchísimo poderlas tener en nuestra Biblia, porque con ellas nos vamos a poder referir a otro texto. Nos están enviando a otro texto que tiene su similitud o su contraste o su ampliación. Entonces, para este paso necesitamos comparar el capítulo que estamos estudiando con otros pasajes de las Escrituras. Podemos preguntarnos de qué manera otros pasajes de las Escrituras se relacionan con este, de qué manera lo explican, de qué manera otros pasajes tratan el tema que estoy viendo, para que nos ayude a entender de una manera más amplia, ¿no? Hay algunas clases de referencias cruzadas, ¿no? Hay diferentes tipos de referencias cruzadas. Es importante saber que existe la referencia cruzada pura, se le llama también referencia cruzada paralela, porque dice casi exactamente lo mismo que el versículo que se está analizando. Entonces, este tipo de referencia nos lleva a otro pasaje de las Escrituras, pero que nos habla algo muy similar a lo que nosotros estamos estudiando.
Mientras que la referencia cruzada ilustrativa, este tipo de referencia cruzada puede ser un suceso real o un personaje histórico, ilustra, ¿no? Añade, ilustra lo que se dice del versículo que uno está estudiando. La otra referencia cruzada es la de contraste. Este tipo de referencias cruzadas dice lo contrario de su versículo. Puede hasta parecer una contradicción, pero en realidad es un acercamiento al tema desde un punto de vista diferente. Entonces, podría ser que si estamos estudiando un texto o un versículo, tengamos referencias que son por contraste y que dicen lo contrario precisamente de lo que estamos viendo, pero que nos va a ayudar a entender el versículo de estudio. El quinto paso es hacer una lista de algunas aplicaciones posibles. En este paso, de manera general, nosotros vamos a detenernos y vamos a pensar, mirando el texto, qué aplicación personal puede tener para mi vida este texto, ¿no? La idea es no solamente llegar hasta la interpretación, sino sobre todo a su aplicación. Entonces, nosotros hacemos toda una lista de posibles aplicaciones del texto que estamos estudiando. Luego pasamos al sexto paso. Como conclusión, escribimos algunos pensamientos. Podemos revisar aquí, viendo todos los pasos anteriores, y mirar con todo cuidado y como conclusión de este capítulo, escribir algunos pensamientos como observaciones adicionales o alguna interpretación que se haya hecho del tema, ¿no? De repente hay temas por descubrir, algunos personajes de repente que quisiéramos abordarlos en el futuro, palabras de las que quisiéramos llevar un estudio en adelante, o cualquier otro pensamiento que el Señor traiga a nuestra mente. Es necesario en ese momento hacer una conclusión y anotar a lo que estamos llegando. Como séptimo paso, escribimos una aplicación. Vamos a regresar al paso 5, donde hemos escrito ya varias aplicaciones, y aquí vamos a determinar por lo menos una aplicación, una aplicación que sea, como dice, las características que debe tener: personal, práctica, posible y medible, y que esté escrita para nuestro actual presente, no algo que pensamos hacer en el futuro, sino de repente tiene que ver con un cambio de actitud, de repente tiene que ver con el cumplimiento de alguna regla, pero es para mi actualidad, para mi presente, no para el futuro. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en este caso es: ¿qué voy a hacer al respecto ahora? ¿Qué voy a hacer al respecto ahora? A continuación les muestro el formato. Tenemos allí el estudio del capítulo de Efesios 1 y tenemos ahí, bueno, es un poquito amplio, pero queda como un modelo para que ustedes puedan revisar el tema y aplicarlo de manera personal, ¿no? El título del capítulo es El gran propósito de Dios para nuestras vidas. Luego de haber, pasa el paso número 1, es el resumen del capítulo, ya lo hemos visto, que puede ser por parafraseo o puede ser con anotaciones de oraciones, y en este caso se ha hecho con un bosquejo. Miren ustedes, está el bosquejo de las divisiones amplias o mayores y las subdivisiones. Entonces, el primer paso es el resumen del capítulo. Luego, el paso 2, ¿qué dice? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué observamos en el capítulo? Luego nos preguntamos, ya pasamos a el tercer paso, que es la interpretación. ¿Qué significa, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo? ¿Qué interpretación estamos dando? Luego correlacionamos con las referencias que podemos encontrar en otras partes de la Biblia. Puede ser de repente en otro capítulo del mismo texto, o puede ser de repente en otro libro del mismo testamento, o podemos ir de repente hasta el otro testamento, ¿no? En el cual estamos estudiando. Entonces tenemos aquí sí hacer uso de las concordancias o de nuestros paralelos en nuestras Biblias. Y luego, paso 5, pasamos a la aplicación
¿no? Con la pregunta, respondiendo a la pregunta, ¿qué haré al respecto? ¿Qué haré al respecto? Pasamos a la aplicación. Luego, las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Qué hemos observado? ¿Qué queda por hacer? ¿A qué conclusiones llegamos? Este es el paso 6. Y por último, la aplicación personal. ¿Qué mensaje personal estoy recibiendo y a qué me comprometo a cambiar? Una aplicación personal que sea para nuestro presente. Y bueno, hasta aquí es el método de estudio de capítulos. Luego vamos a ver cómo estudiar versículos. Versículos, podemos hacer el estudio de un solo versículo o de varios versículos, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengamos. Nosotros decidimos cómo manejar los tiempos y qué método aplicar. Pero no por el hecho de que sea un versículo, uno puede decir, es más pequeñito, entonces voy a hacer más rápido. A veces uno piensa que va a involucrar menos tiempo, pero muchas veces cuando uno se zambulle, ¿no? y comienza a profundizar en el estudio de la palabra, en realidad se hace amplio. Y esto es bastante productivo, ¿no? Se hace amplio porque uno está indagando, está buscando y encuentra muchas veces sorpresas. El Señor nos sorprende viendo aquello que Él nos quiere mostrar. Entonces, no porque sea menos extenso el tema de estudio, va a ser menos profundo. No, al contrario, yo creo que es una de las formas más profundas ¿no? de estudio de la palabra de Dios. Entonces, en el método de estudios de versículos, el análisis es versículo por versículo, exige seleccionar un pasaje de las Escrituras y examinarlo con lujo de detalles mediante preguntas, encontrar referencias cruzadas y parafrasear cada versículo. Y luego debe tomar nota de una aplicación personal que sea posible para cada uno de los versículos que ya haya estudiado, ¿no? Para este tipo de estudios se requieren herramientas, como para todos. Necesitamos una Biblia de estudio, ¿no? Si no la tiene aún, yo le aconsejo que la adquiera porque es una muy buena inversión tener una Biblia de estudio. Tener una concordancia exhaustiva, una concordancia para que nos ayude a encontrar las referencias cruzadas, un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica y una edición de estudio de palabras. Si es que no, bueno, por lo menos un diccionario en nuestro propio idioma. Vamos a ver los pasos para el análisis de versículo por versículo. Vemos ahí en el esquema, tenemos 5 pasos para este estudio. En principio, escribir una paráfrasis personal del versículo. Luego, hacer una lista de algunas preguntas, respuestas y observaciones. Luego, encontrar algunas referencias cruzadas de cada versículo, tomar nota de cualquier descubrimiento que hagamos, que encontremos. Luego, escribir una breve explicación personal. Vamos a ver el primer paso. Son 5 pasos. Vamos a ver escribir una paráfrasis personal. Quiere decir escribir con nuestras propias palabras lo que el versículo está indicando, lo que dice el versículo. No usar ninguna paráfrasis moderna, ¿no? A menos que quiera tener una idea de cómo hacerlo. La verdad, lo más importante es tener el texto, tratar de entenderlo, lo que podríamos hacer, sí, ir a una traducción de repente actualizada. La idea es que nosotros hagamos ese trabajo de meternos en el texto y reflexionar, leerlo minuciosamente y escribir ese resumen a través de una paráfrasis personal. De tal manera que podamos mantener la verdad del versículo y tratar de hacerlo lo más resumido posible, que esté lo más condensado antes que esté extenso, ¿no? Lo más corto posible. El segundo paso, hacer una lista de algunas preguntas, respuestas y observaciones. Usamos este método que le llamamos el método PRO, P de pregunta, R de respuesta, O de observaciones. Realizamos una lista de cualquier pregunta que tenga sobre el versículo, sobre las frases, sobre las personas, sobre las doctrinas de este versículo, y escribimos todas las respuestas. O sea, primero las preguntas, luego nos respondemos, y también
luego las observaciones que tengamos sobre este versículo. Ese es el segundo paso. Preguntas, respuestas y observaciones. El tercer paso es encontrar referencias cruzadas de este versículo. Con el uso de las referencias cruzadas, con el uso de la concordancia o de su Biblia, si tienen paralelo, por lo menos debemos buscar una referencia cruzada, como mínimo, ¿no? Intentar por lo menos una. Luego identificar la palabra o frase del versículo en las referencias cruzadas. Y bueno, ahí de todos modos, ¿qué pasa? Que cuando nosotros encontramos las referencias cruzadas nos van a ayudar a explicar el versículo de una manera más amplia, a entender lo que se está queriendo decir. En el cuarto paso, tomar nota de cualquier descubrimiento que haya hecho de cada versículo. Cualquier descubrimiento es anotarlo. Con las frases, palabras y conceptos del versículo en mente, tome nota de cualquier revelación que haya conseguido de él. Podría tratarse de más observaciones, de palabras, de nombres que haya buscado y definido, o de cualquier otro pensamiento que le haya llegado. Acá dice, deje volar su imaginación y sean tan creativos. En realidad, más que dejar volar la imaginación, claro, hay que darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe y Él nos pueda permitir mirar las verdades que Él quiere que miremos en la palabra, ¿no? Entonces, en este cuarto paso, vamos a buscar mirar aquella palabra que salte de repente o que para nosotros sea significativo, ¿no? Y bueno, vamos a ir anotando. Ese es el cuarto paso. En el quinto paso, vamos a escribir ya la aplicación personal. Debido al número de versículos que esté estudiando, depende, ¿no? Puede ser uno solo o pueden ser más de uno. A veces no se puede diseñar un proyecto para la aplicación de todos, pero sí podemos anotar algunos pensamientos o algunos, de repente algún mensaje de manera personal que venga a la mente, que nos haga, que nos confronte con la escritura, que nos permita mirarnos como un espejo conforme a la escritura y permitir que el Señor trabaje a través de esa palabra en nuestra propia vida. Necesitamos que esta aplicación tenga las características que sea posible de ser aplicada, que sea práctica, que sea personal y que sea medible. Ahí tenemos nosotros el esquema del estudio de versículos. En este caso tenemos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y en esta tenemos el capítulo 1, versículo 2. Se están haciendo estudio de dos versículos de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Miren, este es el esquema. Tenemos el versículo donde va anotado el versículo de estudio, luego la paráfrasis personal, ¿no? Escribir de manera sucinta lo que nosotros entendemos del texto, ¿no? Luego preguntas y respuestas y observaciones. Preguntas, respuestas y observaciones. Tenemos allí en la tercera columna que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa la palabra, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué significa la palabra, alguna palabra queremos encontrar? Tenemos que respondernos. Si buscamos el significado de una palabra o qué quiere decir tal o cual cosa, nosotros buscamos la respuesta ahí mismo. O de repente en relación con fechas o términos, nosotros hacemos las preguntas, las respondemos y también anotamos las observaciones. Luego pasamos a la columna de referencias cruzadas y anotamos en qué otros textos o en qué otra parte de la Biblia encontramos un versículo similar, ¿no? Son las referencias o los paralelos a que nos lleva el versículo de estudio. Luego anotamos algunas observaciones que nosotros hayamos notado, el autor le llama perspicacias, y podemos ahí tomar nota de lo que el Señor nos haya saltado a nuestra vista, ¿no? A nuestros ojos, que nosotros queremos importante anotar, y en la columna de perspicacias. Y como última columna, posibles aplicaciones personales.
qué es lo que vamos a aplicar respecto a ese versículo en mi vida, ¿no? ¿Qué voy a aplicar a mi vida personal? Y bueno, ese es el estudio de versículos, hermanos. Tenemos, cada uno tiene su esquema de aplicación y está para que cada uno pueda hacer su práctica personal. Luego pasamos al estudio bíblico de palabras. El método de estudio de palabras bíblicas da una mira microscópica al origen, la definición, las veces que ocurre esa palabra, ¿no? Los usos de una palabra en particular, especialmente en lo relacionado con el contexto de un pasaje de las Escrituras. Su propósito es aprender de manera precisa y comprensiva, como sea posible, lo que el escritor bíblico quiso decir con la palabra que usó. Muchas veces en nuestro idioma, nosotros tenemos un idioma muy rico. Podemos decir una palabra, ¿no? De repente, un tema, un contenido, de repente lo podemos decir con muchas palabras, diversas. Pero acá vamos a tener muchísimo cuidado cuando tengamos que hacer el estudio bíblico de palabras. ¿Por qué es importante estudiar las palabras de la Biblia? ¿Por qué es importante? Miren, Irving Jensen, un autor, dice, de la misma manera en que una gran puerta gira sobre pequeños goznes, las declaraciones teológicas de la Biblia suelen depender de palabras insignificantes, entre comillas insignificantes, pero que en realidad le dan la connotación de vida a todo el texto, tales como preposiciones o los artículos. Entonces parece como que no tuviera la relevancia, no tiene la importancia, pero le da el sentido a toda la frase y a todo el escrito. Entonces, la mayoría de las grandes doctrinas de la palabra de Dios giran alrededor de una palabra. Muchas veces son palabras y a partir de esa palabra se ha armado toda una doctrina, ¿no? Por ejemplo, gracia, gracia. Otra palabra, expiación. Otra palabra, fe. Miren, son palabras, pero al final se crea a partir de estas palabras todo una teoría, más que teoría, son doctrinas, ¿no? Que nosotros profesamos. Con el fin de poder comprender los profundos significados de las escrituras, debemos estudiar las palabras que se hayan usado. Es importante el estudio de las palabras. La correcta interpretación de las verdades bíblicas depende de la correcta comprensión de las palabras que se utilizaron para transmitir esas verdades. David declaró, las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de arcilla, refinada 7 veces. Eso escribió el rey David en el Salmos 12:6. Pero también el Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es pura, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, es de vital importancia hacer el estudio de palabras. Debemos tener dos cosas en mente cuando hacemos un estudio de palabras. En primer lugar, debemos basarnos en las palabras del idioma original, no en las palabras del castellano, ¿no? En segundo lugar, siempre debemos permitir que el contexto nos indique el mejor significado de la palabra que estamos estudiando, sin importar cuál pueda ser su equivalente en español. Entonces, necesitamos basarnos en el idioma original, porque ahí vamos a ver la connotación que le dieron a partir de la raíz de la palabra escrita, ¿no? En el origen, y también luego mirar el contexto, ¿no? En el contexto sociocultural, económico, histórico, geográfico, como hemos visto en el estudio de trasfondo de la Biblia. Y para esto vamos a necesitar algunas otras herramientas. Bueno, la Biblia de estudio, que es bastante completa, que nos va a ayudar a poder mirar las palabras con mejor exactitud, porque nos va a derivar, nos va a dar conceptos más claros. También diferentes traducciones recientes, ¿no? Que es diferente a los parafraseos, ¿no? Entonces, traducciones recientes, también una concordancia exhaustiva, un diccionario bíblico, un juego de estudio de palabras y un buen diccionario de castellano.
También hay diccionarios del griego, del hebreo, pero ahora como tenemos nosotros nuestras herramientas digitales, podemos de repente buscar en internet. Yo creo que podemos encontrar también los recursos digitales, ¿no? Tres de las dificultades más comunes al hacer el estudio de palabras. Cuando hacemos el estudio de palabras, puesto que la Biblia ha sido escrita en más o menos 1500 años y ya data mucho tiempo de su escritura inicial, entonces a veces hay dificultades, sobre todo en el tema de interpretación. Vamos a ver que una de las dificultades es que distintas palabras griegas, por ejemplo, se traducen al español con una sola palabra. Hay muchas palabras griegas que para el español se traducen con una sola palabra. Por ejemplo, a ver, la palabra siervo tiene 7 equivalentes en el griego, cada una con un matiz diferente, ¿no? Hay 7 equivalentes en griego, pero hay una sola palabra en castellano. Entonces necesitamos revisar la concordancia con todo cuidado para ver si lo mismo podría ocurrir con las otras palabras que estamos estudiando, ¿no? Es necesario averiguar lo que la palabra significa en su estado original. Otro de los detalles es que a veces una palabra griega o hebrea se traduce de distintas formas al español. Y necesitamos hacer un estudio cuidadoso de las traducciones de la palabra original, ¿no? Ahí sí mirar varias traducciones, puede hacerlo con mucha facilidad con el uso de la concordancia exhaustiva. Por ejemplo, la palabra griega koinonia se traduce de 5 diferentes formas al castellano y puede significar, uno, comunicación, como la palabra comunicación una vez. La palabra comunión 4 veces. Koinonía en castellano significa comunicación una vez. Comunión 4 veces. Contribución una vez. Distribución una vez. Y compañerismo 12 veces. Entonces, para ellos era koinonía sencillamente, pero en nosotros tiene otros significados. Entonces, necesitamos ahí de todos modos de nuestras herramientas. Otro de los aspectos que también es necesario tomar en cuenta y tener cuidado es que a veces una palabra original se traduce mediante una frase completa en español. ¿Y qué pasa? Que los idiomas son diferentes, pues, ¿no? Y de repente una frase completa se puede decir con una sola palabra, como ocurre acá. Por ejemplo, Pablo les escribió a los corintios: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso está en 2 Corintios 3:18. Y la frase, miren, la frase cara a cara como en un espejo es solo una palabra en el original griego, que es katoptrisomenot. Y nosotros queremos descubrir algunas verdades interesantes cuando se estudie el origen. Va a ser un poquito acá complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con la concordancia de frases, sino de palabras. Entonces aquí sí vamos a tener que usar nuestras versiones recientes de las traducciones de la Biblia para ver qué exactamente o de qué otra forma lo expresan los autores, ¿no? Estudiosos que han ido traduciendo la escritura y que han tomado en cuenta, en consideración, cómo ha ido cambiando el lenguaje, pero que están partiendo de la raíz original de las palabras. Entonces, en este caso, como no hay un diccionario que nos remita al estudio de frases, tenemos que ir a las traducciones traducciones de la Biblia más actualizadas. Esas son las dificultades que tenemos cuando queramos nosotros hacer estudio de palabras. Vamos a ver los pasos. Y aunque pareciera que es algo pequeñito, se hace un poco extenso, porque se trata de mirar con minuciosidad y profundidad la palabra, ¿no? El primer paso es escoger la palabra. De repente ya tenemos en mente alguna palabra, de repente en un estudio anterior, vamos a escoger la palabra. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso es buscar la definición en español. Vamos a hacer uso de nuestro diccionario
puede ser un diccionario de de la Real Academia de la Lengua, o algún otro que sea de confiabilidad, ¿no? Y incluso podemos hacer la lista de sinónimos y antónimos de esa palabra para poder tener con claridad en nuestro idioma qué significa. Luego vamos a comparar las diferentes traducciones de esa palabra. Vamos a ir a nuestras otras Biblias, como de otras traducciones, y ir revisando qué es lo que los autores han encontrado ya con anterioridad, qué significa esta palabra. Hay que ir anotando, necesitamos ir anotando las distintas traducciones de la palabra que hemos encontrado, ¿no? Si hay maneras diferentes de traducir que sean comunes con estas traducciones. El cuarto paso es escribir la definición de la palabra original. Vamos a buscar la palabra original, ya sea en la concordancia exhaustiva o en el libro de estudio de palabras, o de repente en su diccionario o enciclopedia, o de repente hay algún recurso que nos lleve a los estudios de la raíz de la palabra. Ahora, como estamos en un mundo digital avanzado, es probable que podamos encontrar diccionarios en griego, en hebreo, que nos remitan, que nos den luz, ¿no?, sobre el significado de algunas palabras o términos. Luego de haber escrito la definición de la palabra original, pasamos al quinto paso, que es revisar el número de veces que se usa en la Biblia esta palabra. Y para ello necesitamos nuestra concordancia. Necesitamos ir a la concordancia y ver cuántas veces, en qué oportunidades se ha escrito esta palabra. Y vamos a respondernos algunas preguntas, como ¿cuántas veces aparece la palabra en la Biblia? ¿En qué libros aparece? ¿Qué escritores usaron la palabra? ¿En qué libros aparece la mayoría de las veces? ¿Dónde aparece la palabra por primera vez en la Biblia? ¿Dónde se presenta por primera vez en el libro que está estudiando? Y vamos anotando, ¿no? Vamos revisando el número de veces y vamos anotando. Luego pasamos al paso número 6, buscamos la raíz etimológica y el origen de la palabra. Este paso lo introduce en algún tipo de investigación. De repente vamos a leer un análisis más pleno del significado, ¿no? Vamos a ver de repente estudiando un poquito el contexto, consultando un diccionario bíblico, nuevamente, ¿no? Es el estudio de palabras o un libro de palabras teológicas también nos va a ayudar para poder ver la raíz etimológica. Aquí vamos a la raíz del escrito original. El séptimo paso va a ser descubrir el uso de la palabra en la Biblia. De repente, cuántas veces o de qué manera diferentes se ha usado esta palabra en la Escritura. En este paso vamos a encontrar cómo se usaba la palabra en la Biblia. El estudio del significado de la raíz ya nos habrá dicho más o menos el significado original de la palabra y su origen, pero algunas de ellas cambian su significado con el paso del tiempo. Entonces, eso quiere decir que pudieron haber tenido diferentes significados en distintas situaciones y contextos, ¿no? Muchas palabras que para nosotros ya llegaron a este tiempo de una manera, en su estado original tuvieron otra connotación. El paso número 8 es escribir una aplicación. Este es el último paso, y en este paso tenemos que ser cuidadosos para mantener en mente que es en nuestra mente la meta, que es la aplicación. No solo interpretación, no solo interpretar, no solo saber el significado, sino la aplicación. Bueno, necesitamos descubrir el significado pleno de una palabra bíblica, no por el hecho de saberlo en sí mismo, aunque es importante, sí, porque nos va a permitir luego tener luz para los siguientes estudios. Pero sobre todo, ya que se trata de métodos de estudio bíblico, es importante que nosotros aprendamos a aplicarlo de manera personal. Y luego, al aplicarlo a nuestras vidas, va a permitirnos tener autoridad para poderlo explicar y poderlo enseñar y poderla usar con toda autoridad, porque ya la hemos aplicado a nuestra vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede la comprensión de esta palabra fortalecer mi vida espiritual? ¿No? ¿Cómo me puede fortalecerme a mí el estudio de esta palabra?
y escribir la aplicación, ¿no? Pasamos a escribir la aplicación. Aquí tenemos el esquema del formulario del estudio de palabras. En este caso, se está estudiando la palabra arrepentirse. Vamos viendo los pasos. Bueno, se anotó, luego la definición en castellano, se tiene la definición en castellano, luego la comparación de traducciones, luego la palabra original y una breve definición. El paso 5, las veces que aparece en la Biblia esta palabra. Y bueno, después de esto, el paso 6, el significado y origen de la raíz, ¿no? En la palabra arrepentirse tiene su raíz griega, de dónde viene. El paso 7, cómo se ha usado la palabra, ¿no? Tanto en otros escritos como a través de la Biblia o en el contexto de un pasaje, de repente también se hace referencia. Cómo se ha usado la palabra en la escritura. Y por último, la aplicación. La aplicación, ¿no? Digamos, qué me aporta a mi vida personal o qué, en relación con esa palabra, qué medidas, qué cambios y qué tengo que asumir yo en relación con lo que el Señor me está hablando. Y hermanos, esto es que me parece que hasta aquí llegamos con esta sesión número 6 sobre el estudio de capítulos, versículos y palabras. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, estaremos en contacto. Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier situación que de repente quisieran ustedes conocer. Aparte, si ustedes pueden hacerlo vía Telegram y si no, estamos ya conectándonos hasta nuestra próxima sesión. Cuídense mucho, Dios les bendiga.